Hello everyone, this is lesson number 6 and we're going to talk about what's your job. We're going to talk about job, occupations and also word classes or word formation. The objective for this class is to identify occupations and discuss word classes. The book pages for this lesson are pages 33 to 37 of your student's book. Remember to do them promptly. Recuerden realizar las páginas de su libro desde la página 33 a la 37. So last lesson, we talked about some personal skills that would be desirable in a job, and you had these questions for you to answer in your notebook. What personal skills do you think would help you the most in a job? What are the preferred motivating phrases? What strategies do you use to listen to English? And have you ever visited a school counselor? And what did they ask? So these are questions for you to complete in your notebooks. Estas son preguntas para que las puedan escribir, pregunta y respuesta en inglés en su cuaderno, las puedan enviar para revisión, para que reflexionen un poco y también para que usen vocabulario de la clase. En el día de hoy vamos a revisar un tema que es bastante importante, que es acerca de los tipos de palabras, ¿ya? Estos existen en todos los idiomas, pero cuando uno aprende un idioma diferente es especialmente importante saber de qué palabra estamos hablando. Las más frecuentes son nouns, verbs, adjectives y adverbs, que son las palabras más frecuentes o más importantes, las que cargan con el significado de una oración. Nouns son los sustantivos, verbs son verbos, adjetivos son adjectives y adverbs son los adverbios. A lo mejor no se acuerdan mucho de esto de sus clases de lenguaje, pero vamos a refrescar un poco la memoria y también vamos a tratar de hacer un par de ejercicios. Entonces, primero que todo, los verbs o verbos son acciones o actions. Son todas las acciones que uno podría realizar. Por ejemplo, cantar, bailar, saltar, reír, hablar, escuchar, escribir. Cualquier acción va a ser un verbo, ¿ya? O en este caso, verbs. Tenemos, por ejemplo, diferentes maneras en que se puede presentar un verbo. Por ejemplo, en infinitivo, también se le llama la forma básica. Les voy a pedir que vayan tomando apuntes de esto en su cuaderno para que lo puedan practicar, lo puedan tener, también puedan expresarlo con sus propias palabras porque es muy importante que se sepan esto. El infinitivo, como les decía, es la forma básica de un verbo. Es un verbo sin conjugar. Conjugar significa que uno toma un verbo y le hace un cambio para que encaje mejor en una oración, ¿ya? Por ejemplo, si yo dijera yo jugar hoy día, suena muy cortado, ¿cierto? Entonces yo digo yo juego hoy día. Ese cambio de jugar a juego se llama conjugación. Estoy conjugando este verbo para que para que cambie y suene bien con una oración. Entonces, los verbos en infinitivo son verbos, recuerden, sin conjugar. Ahí tenemos 3 ejemplos: dibujar, tomar y bailar. Tomar como tomar algo, ¿ya? Entonces, to draw, dibujar, to take, tomar, to dance, bailar. Ahora también yo podría tener ese verbo en pasado simple, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de draw, el pasado simple es drew, su forma pasada. Yo dibujar, dibujé, por ejemplo. Took es el pasado de take. Took, tomé. Tomo o tomar, tomé, tomar algo, ¿ya? Dance, danced, bailar, bailé, en este caso, yo bailé, él bailó, nosotros bailamos, etc. Pero en pasado. El pasado participio sería, por ejemplo, si el pasado es drew, el verbo es draw, drew, drawn. Drawn es el pasado participio, taken es el pasado participio de took y danced es el pasado participio de dance. Recuerden que hay 2 tipos de verbos en pasado: los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares siempre van a cambiar solamente agregándole ed al pasado simple y al pasado participio. Mientras que los verbos irregulares, ustedes ya tienen una lista que les di los primeros días de clase, donde tienen que aprendérselos de memoria, porque siempre cambian un poco y varían uno del otro, ¿ya? Y también tenemos los gerundios, que también los gerundios son todas las cosas que están pasando ahora, por ejemplo, dibujando, tomando notas, por ejemplo, o bailando. Significa que está pasando ahora, ¿ya? En español son todos esos verbos que terminan con ando, endo, indo, endo. Son todos esos verbos, por ejemplo, cantando, riendo, saltando, jugando, escribiendo, escuchando, en fin, ¿ok?
Entonces, estas mayoritariamente tienen estas 4 formas en las que se va a presentar un verbo. En infinitivo, su forma básica, en pasado participio y en gerundio, que son las más importantes de recordar. Hay otras formas, pero estas son las más importantes para recordar. ¿Qué es un noun? Un noun es un sustantivo o también se refiere a los nombres, son todos los names, todos los nombres de las cosas, personas, animales y conceptos. Por ejemplo, puedo referirme a un nombre de una cosa o things, por ejemplo, table, chair o jacket. Puedo referirme a names of people o nombres de personas, por ejemplo, mother, classmate, teacher. Me puedo referir a un nombre de un animal como dog, elephant o cat. Me puedo referir a un concepto también, como justice, peace or thoughts, como la justicia, la paz o los pensamientos. Son todas aquellas palabras que reflejan un nombre de algo, el nombre que yo le doy a algo, ya sea algo que yo pueda tocar, como una cosa, una persona puede ser, un animal, también conceptos más abstractos como el pensamiento o la paz o la justicia o, por ejemplo, una idea también todos esos nombres son nouns, son sustantivos, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de the table, the chair, the jacket, son todos sustantivos, ¿ya? También tenemos los adjetivos que son características, por ejemplo, big, pretty, interesting, hungry, todas las características físicas, psicológicas, todo lo que habla de los atributos de alguien, ¿cierto? O de algo. Entonces, los adjetivos van de la mano de los sustantivos, porque un sustantivo, por ejemplo, podría ser, no sé, mi gato. Gato es un sustantivo. Pero si yo digo que mi gata, por ejemplo, es bonita, voy a decir que es pretty. Pretty cat. My pretty cat. Mi gata bonita. En este caso me estoy refiriendo a que pretty va a ser la característica de una persona, de un objeto, de un animal, etc. Adjetivos, tenemos muchos ejemplos acá. Big, pretty, interesting, hungry, small, huge, tiny, ugly, beautiful, horrible, boring, fascinating, frustrating, full, thin, overweight. Pueden pausar el video acá y buscar todas estas palabras para saber qué significan o algunas por lo menos que les causen alguna duda. Pero recuerden, los adjetivos son características, ya sean físicas, ya sean psicológicas, ya sean sociales, en fin. Las características de una persona, de un objeto o de un animal, por ejemplo. Finalmente tenemos los adverbios o adverbs que agregan más información, more information. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay diferentes tipos de adverbios. Están los adverbios de manera, que expresan cómo sucede algo, por ejemplo, slowly, quickly o fast, lentamente, rápidamente, rápido, por ejemplo. De frecuencia, que son, por ejemplo, siempre, nunca o a veces, están hablando acerca de cuántas veces sucede algo. De tiempo, por ejemplo, que today, yesterday, now, todas esas palabras, hoy, mañana, pasado, ahora, son adverbios. Son palabras que dan más información, en este caso, información de tiempo. Degree es de grado, por ejemplo, very, so o really. Si yo digo que I'm mad, estoy enojada. Sí, I'm angry. Digamos que estoy angry. Angry es enojada, entonces sería un adjetivo, ¿cierto? Pero el adverbio, si yo digo que estoy very angry, estoy muy enojada. Está aumentando el grado, ¿ya? Por lo tanto, por eso se llaman adverbios de grado, que tienen que ver con aumentar o disminuir el significado de algo, generalmente de un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo que I am tall, soy alta. I am very tall, soy muy alta. ¿Ok? Por ejemplo. Un poco de práctica. Para identificar las partes de esta oración. Por ejemplo, si yo tengo My sister always plays soccer. Mi hermana siempre juega fútbol. Mi hermana sería una persona, por lo tanto sería un noun o un sustantivo. Always lo tenemos acá como un adverbio de frecuencia, indica la frecuencia de que pasa algo. Por lo tanto voy a poner ahí adverb. Plays es una acción, por lo tanto un verbo, y soccer, fútbol, es el nombre de una actividad, por lo tanto también es un noun o sustantivo. Tenemos otro ejemplo. My classmate, mi compañero o compañera, es una persona, por lo tanto es un noun. Went es un verbo o una acción. To the supermarket es un sustantivo también, el supermercado es el nombre de un lugar. Y yesterday sería ayer, estoy señalando el tiempo, por lo tanto es un adverbio.
¿ok? Quiero que hagan esto con las siguientes oraciones. My teachers are Chilean. We are students. My sister feels very happy today. Children like watching TV. We should stay at home. Tomen estas oraciones, escríbanlas en su cuaderno e identifiquen parte por parte. ¿Qué es, por ejemplo, my teachers? Mis profesores. ¿Sería un sustantivo, un verbo, un adverbio o un adjetivo? Identifíquenlos ahí, lo pueden encerrar, lo pueden etiquetar abajo, pero necesito que lo completen en su cuaderno y lo envíen para revisión. Finalmente tenemos ocupaciones y profesiones. En este caso, las profesiones van a ser todas sustantivos porque estamos hablando de una persona. For example, assistant, composer, dentist, farmer, journalist, lawyer, pharmacist o psychologist. Cualquiera de estas se refiere a una persona, por lo tanto, son todas sustantivos. Ahora son sustantivos que están con un sufijo, ¿cierto? Un sufijo es una palabra o un par de letras que se agregan al final de una palabra. En el caso de pharmacist tenemos el sufijo IST, pharmacist, dentist, journalist, scientist, psychologist. Cada nombre de ocupación va a tener un sufijo diferente. Hay algunos que son más comunes, como estos tres, pero hay otros también y se los tienen que aprender, no pueden cambiar. Por ejemplo, yo no podría decir a dentant, no, es dentist, o a dentister, no, dentist. En el caso del sufijo and, tenemos assistant, flight attendant o accountant. En el caso del sufijo er, tenemos composer, player, singer, dancer o farmer. ¿Por qué voy a decir que es un sufijo? Porque tenemos una palabra, se le agregan estas 3 letras al final o 2 letras al final, que eso es un sufijo, y se forma otra palabra. Si se fijan, acá tenemos diferentes verbos y al agregarle el sufijo se convierten en sustantivos. Dijimos que todas las ocupaciones son sustantivos, pero parten de una palabra diferente. En este caso, compose es componer. Composer, compositor. Entonces, compose es un verbo, le agrego el sufijo, estas 3 letras más, y me va a quedar un sustantivo. Entonces es importante saber que un verbo puede cambiar a sustantivo, un sustantivo a verbo, un sustantivo a... En fin, pueden cambiar de clase, pero se le van a ir haciendo algunos cambios. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora solamente quiero que aprendan esto, que puede yo tener un verbo y cuando agrego un sufijo, que es 3 letras, 2 letras al final, puedo cambiar ese verbo a un sustantivo. Componer, compositor. En español es lo mismo. Assist, asistir, assistant, asistente. Es lo mismo que en español. Play, jugar, player, jugador. Jugar, jugador. Lo mismo, jugar es una acción, jugador es una persona. Dance, dancer. Bailar, bailarino o bailarina. En este caso, dance, bailar, un verbo, ¿cierto? Bailar y bailarina o bailarín es la persona, es un sustantivo. Teach, enseñar, teacher, profesor. Tenemos también lo mismo, enseñar es la acción, un verbo. Teacher sería la persona que enseña. También podemos tener que de un sustantivo se le agregue un sufijo y que de otro sustantivo, que no va a ser el mismo significado, pero es otro sustantivo. Por ejemplo, granja, granjero. Granja no es una acción, es un sustantivo. Le agregamos el sufijo y queda otro sustantivo, también es posible. Law, ley, lawyer, abogado. En ese caso en español cambia totalmente la palabra, pero viene de la misma raíz en inglés, la ley y el abogado. Pharmacy, pharmacist. O science, scientist. Ciencia, científico o científica. Y finalmente algunas preguntas para ustedes. What is a noun? Give an example. What is a verb? Give an example. What's an adjective and what is an adverb? Me tienen que explicar en sus palabras qué es un noun, un verb, un adjective y un adverb y dar unos ejemplos. Eso junto con el ejercicio que les dije recién y las páginas de su libro. En su libro también tienen un pequeño párrafo que tienen que enviar, pero no más de 4 líneas, no es necesario que sea muy largo. Okay? So, very well done. Thank you very much and see you next time.